Bien, lo que viene a continuación es una parte del tema 5 que está dedicado a diodos y es la parte que hace referencia a la práctica 2 de la asignatura de sistemas electrónicos y el vídeo este está pensado, digamos, que para recordar un poco lo que se ha visto en clase a modo de transparencias y que bueno, pues que si os ha quedado algún punto que no hayáis entendido o queréis revisar el concepto, pues aquí lo tenéis. Es importante también destacar que lo que voy a contaros ahora no sustituye a lo que se ha visto en clase, simplemente es una forma de recordatorio. Y que lo que os estoy contando yo aquí, bueno, pues lo voy a hacer con la mayor precisión posible, pero hay que hacerlo de un tirón, con lo que es posible que cometa algún pequeño error que luego no puedo corregir, con lo cual centrémonos en lo que sirve esto, que es un recordatorio de lo visto en clase, pero no sustituye ni deja como definitivo lo que se puede ver en la asignatura, ¿de acuerdo? Sobre el tema este. Bien, para hablaros de la práctica os tengo que explicar un poco de dónde viene esto y cuál es el problema que yo tengo que resolver. El problema se trata de lo siguiente: imaginaos que yo tengo mi teléfono móvil, como yo os he explicado en clase alguna vez. Sabemos que todos los sistemas electrónicos, o el 99,5% de los sistemas electrónicos, van a necesitar una tensión continua para funcionar. Mi teléfono móvil funciona con una batería, yo me la tengo más que estudiada, es una batería de 3,8 voltios y todo mi teléfono móvil funciona gracias a esa batería. Cuando yo compro el teléfono móvil, tiene una cierta batería, una cierta carga en esa batería, me hace funcionar mi teléfono móvil, pero si no hago nada en especial, cuando yo consuma esa energía de esa batería, mi teléfono móvil se va a apagar y me voy a quedar sin batería y yo voy a tener que recargarla. Para recargarla enseguida pienso en que necesitaría una fuente de energía eléctrica para poder suministrarle más energía a esa batería y poder hacer que funcione. Bien, pues sí que la tenemos, ¿verdad? Lo sabemos todos, tenemos unas centrales eléctricas fantásticas que me proporcionan una tensión eléctrica que se me distribuye a través de los cables de alta tensión hasta mi casa y eso yo lo tengo disponible en casa como un enchufe. ¿Vale? Bien, pues si yo ahora quiero cargar mi teléfono móvil y ponerle energía a esa batería, lo que tengo que hacer es coger y hacer una unión de esa fuente de energía que es mi enchufe, esa tensión de ahí, y llevarla hasta mi teléfono móvil. Bien, si hacéis esto ocurrirá lo siguiente, y es que tengo una tensión de 230 voltios, 50 hercios en mi enchufe, y esa tensión, si yo hago esa conexión directa desde mi teléfono móvil, desde mi enchufe hasta mi teléfono móvil, bueno, pues esa tensión yo digo yo que es una tensión muy poco recomendable. No hagáis la prueba, pero si hacéis esa unión, bueno, pues yo creo que os quedaréis sin teléfono móvil, y si estáis muy cerca también os quedaréis sin cara. Así que lo que tenemos que hacer que bueno, pues hacer esa unión a través de un adaptador que se llama, ¿no? Un cargador. Ese cargador no es otra cosa más que un circuito electrónico que lo que hace es que me coge mi tensión de red de 230 voltios 50 hercios, una senoidal relativamente pura, cuyo valor medio es cero, es una senoidal, y esa tensión senoidal me la va a convertir en una tensión continua que, bueno, pues suele ser de unos 5 4 voltios y medio, 5 voltios, que es la que yo conecto en mi teléfono móvil para cargarlo. ¿De acuerdo? A ese circuito de aquí, a esto, es de lo que va el tema este. Nosotros nos vamos a dedicar hoy, en esta clase, a hablar de este circuito, de esta electrónica, de cómo conseguir tensión de la red eléctrica y convertirla a una tensión más baja, continua y constante, para sustituir a mi batería si quiero incluso. Vale, otro comentario. Cuando yo me cojo mi teléfono móvil y lo desconecto, antes he dicho 3,8, 3,7 voltios en la batería de mi teléfono móvil. Una vez lo que hice fue coger mi teléfono móvil, le saqué la batería y la cableé hasta el teléfono móvil insertando en medio un amperímetro. Y pude ver con no poco dificultad que el consumo en conversación medio de ese teléfono móvil era de unos medio amperios más o menos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo alimento a mi teléfono con continua, con 3,7 voltios, el consumo que pasa por él es de media unos 0,5 amperios. Bueno, pues para mí, mi teléfono móvil a partir de ahora va a dejar de ser un teléfono móvil y lo voy a considerar como una resistencia RL de 7,4 ohmios, que es la relación que hay entre esa tensión y esa corriente. Eso me simplifica muchísimo mis análisis porque no voy a tener que insertar en mis circuitos todo mi teléfono móvil, sino que lo voy a sustituir por una resistencia equivalente de 7,4 ohmios. Vale, un matiz, esta RL es la L viene de load, carga en inglés. Vale. Lo que os pongo aquí a continuación es el esquema general de lo que va a ser mi fuente de alimentación.
todo lo que está marcado dentro de esta caja que os indico aquí constituye lo que es la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues en la fuente de alimentación, que son las lineales, lo que tenemos en un cargador es otro tipo de fuente de alimentación más avanzada, que son las llamadas fuentes conmutadas, que eso se escapa al objetivo de la asignatura, pero bueno, que lo sepáis, que se podría hacer de esta manera, conforme lo vamos a explicar, pero que la aplicación práctica en este tipo de circuitos en concreto es otra un poco más tecnológicamente avanzada. Si lo hiciéramos de esta manera nos encontraríamos con primero la red eléctrica, luego a continuación lo que haríamos sería utilizar un transformador para reducir la tensión de los 230 voltios a una tensión más baja, que la podríamos calcular también para decidir qué valor, pero imaginaros, pues quizás para un cargador de un teléfono móvil podría ser 5 voltios eficaces, 6 voltios eficaces más o menos, ¿de acuerdo? Luego a continuación un bloque que es el que se denomina rectificador, que va a ser compuesto básicamente por diodos. Luego un siguiente bloque que va a ser lo que denominamos filtro, va a ser un circuito por lo general pasivo, sin componentes de tipo diodos, que va a estar constituido prácticamente en su mayoría por un condensador o si acaso un condensador y una bobina en ocasiones. Y luego finalmente un circuito que es el que llamamos regulador de tensión, que es el que me va a proporcionar una tensión constante a la salida y plana perfectamente de la tensión de esos 5 voltios o 4 voltios y medio que yo quiero emplear como cargador. Y finalmente la carga. Esa carga va a ser mi RL, va a ser mi teléfono móvil. ¿De acuerdo? Vale, pues para poder llegar al circuito de la práctica lo que vamos a ir haciendo va a ser ir avanzando en sistemas que ya conocemos de clase para ir tendiendo al final a lo que va a ser mi circuito fundamental. Mirad, esto aquí ya lo hemos visto en clase. Esto es un circuito donde yo tengo una tensión VSV de entrada, tengo un diodo que vamos a suponer en principio ideal y una resistencia RL de carga. Bueno, esto aquí lo vimos en clase. Cuando mi tensión VSV es positiva, sabemos que el diodo va a conducir, la corriente va a circular en ese sentido. Mi diodo se va a comportar como un cortocircuito y me va a hacer que mi tensión VRL de salida sea la misma que la VE. Esto lo podemos dibujar de la siguiente manera. En un gráfico en función del tiempo, si mi tensión de entrada es esa tensión V/V, donde yo defino como valor de máxima, vamos a escribir como VPK, ¿de acuerdo? PK de pico, peak en inglés. Si analizo nada más que el primer semiciclo, estoy diciendo que lo que voy a encontrar va a ser una onda donde mi tensión de entrada va a ser igual a mi tensión de salida, y cuando tenemos una tensión de entrada V/V negativa, mi tensión va a ser cero. Si ahora me preguntara por cuánto vale la IAK, esa IAK que tengo aquí, bueno, pues me tengo que centrar nada más que en ver la resistencia RL. Esa resistencia RL, por esa resistencia RL está pasando la IAK. Bien, y si yo sé que la tensión en rojo, esa tensión en rojo que había puesto antes, si esa tensión en rojo es mi tensión VRL, si me pregunto por la IAK, puesto que es también la corriente que pasa por la resistencia, me pasa por aplicar la ley de Ohm para decir, bueno, pues la corriente que pasará por esa resistencia va a ser la misma que la tensión que cae en ella, pero dividido simplemente por RL, y me da esa curva en verde. De aquí tendría yo una tensión, un pico que sería VPK partido entre RL, por lo de la ley de Ohm que decía antes. Bien. Si me preguntara también ahora, por curiosidad, cuánto vale mi VAK, esto es, la diferencia de tensión en bornes de este diodo, bueno, pues me bastaría con establecer la segunda ley de Kirchhoff, fijaros, a esta malla de aquí, en la cual diría que mi tensión V/V es igual a la tensión VAK más la tensión en la resistencia, y de aquí si despejo la VAK, me queda que es la tensión VSV menos la tensión VSV-RL. Fijaros que lo he puesto de tal manera que tengo las tensiones marcadas del mismo color que lo tengo en la gráfica. En la gráfica tengo en negro la tensión VSV, que es la tensión de entrada, esta de aquí, y en rojo tengo dibujada la VRL, así que lo único que tengo que hacer es hacer una diferencia entre las gráficas que tengo con la VSV en negro y la VRL en rojo. Y fijaros, en este primer semiciclo, las dos coinciden. Luego la diferencia de tensión es cero. Es obvio, mi diodo está en conducción y por tanto se comporta como un cortocircuito, y por tanto la diferencia de tensión en bornes es igual a cero. Pero ¿qué pasa en el segundo semiciclo? En el segundo semiciclo lo que tengo es esa tensión en negro, que es esta, y se le tengo que restar a VRL, que es cero. La diferencia me va a dar exactamente la misma tensión en negro. Luego, por tanto, esta forma de onda que sale en azul es la forma de onda de la tensión ánodo-cátodo. La tensión máxima en inverso que tiene que soportar el diodo va a ser una tensión negativa, y es la tensión de pico de la senoidal de entrada.
Así que fijaros, si yo tengo mi tensión de entrada, que imaginaros que fuera 10 por seno de omega t, ese pico sería 10 y por tanto la tensión inversa máxima que tendría que aguantar mi diodo sería de menos 10 voltios en sentido ánodo-cátodo. Por tanto, cuando yo fuera a comprar un diodo para ese circuito, debería tener, atención, una tensión de avalancha superior por lo menos a esos 10 voltios. ¿De acuerdo? Vale, vamos a seguir entonces y vamos a ver qué ocurre cuando yo tengo el mismo circuito pero ahora con un diodo con una tensión V gamma. No es un diodo ideal, sino que tiene una tensión V gamma. Esto también lo hemos visto en clase. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues que para que ese diodo conduzca, si yo me centro en la tensión en este punto, para que el diodo conduzca necesito superar por lo menos la tensión V sub gamma. Si mi tensión V sub gamma es de 0,7 voltios, bueno, pues cuando la tensión V sub E supere los 0,7 voltios, entonces podrá haber conducción de corriente. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos más o menos claro después de los ejercicios que hemos hecho. Vale, pues eso quiere decir que si mi tensión de entrada es esta, ya tendría que preguntarme ahora por cuánto vale la tensión de salida VRL, que es la que me he puesto aquí. Bueno, lo he contado de forma intuitiva y yo creo que con intuición podríamos sacar cuál es mi tensión de salida, pero vamos a hacerlo un poquito más con rigor. Vamos a lanzar la hipótesis de que mi diodo está en conducción, ¿de acuerdo? Esto es, que mi diodo no se comporta como un diodo, sino que, bueno, pues se comporta como si tuviera una tensión V sub gamma, una batería de tensión V sub gamma. Lo que tengo que hacer es plantear ese circuito y comprobar, exigir, verificar que mi I a K es mayor que 0. Bueno, pues mi circuito se convierte, aquel de allá se convierte en este otro circuito. Y bueno, si me pongo a hacer cálculos, primero, segunda ley de Kirchhoff, a esta malla, diría que V sub E es igual a V sub gamma más RL por I a K. De ahí despejo la I a K, exijo que sea mayor que 0 y de ahí obtengo que mi hipótesis será cierta, esto es, mi diodo estará en conducción cuando mi tensión V sub E sea mayor que la V sub gamma. ¿Esto gráficamente qué significa? Significa que si yo tengo esa tensión de entrada, mi V sub E es esta, ¿vale? Pues cuando mi tensión de entrada esté por encima de esta V gamma que acabo de dibujar aquí, o sea, para todos estos instantes de tiempo, mi diodo está en on. Perdón. Vale. Bien, también lo estará aquí. También es cierto que mi diodo está en on aquí. Y ahora lo que tengo que preguntarme es cuánto va a valer mi tensión de salida. Bueno, en caso de que mi diodo esté en on, si establezco la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, como había hecho antes, puedo decir que la V sub E es igual a la V sub gamma más la tensión VRL. Si despejo de ahí la tensión VRL, veo que es V sub E menos V sub gamma. O sea que cuando el diodo esté en conducción, en esos segmentos, en estos instantes de tiempo que está en conducción, mi tensión de salida va a ser la tensión que tengo en negro, esta de aquí, pero desplazada hacia abajo el valor de V sub gamma. Es como si me cogiera todo este trozo de aquí y en un editor gráfico lo cogiera y lo arrastrara hacia abajo una altura V sub gamma. Me daría esto. ¿Vale? Si eso es cuando está en conducción, también ocurrirá en el siguiente ciclo. Y lo que me queda ya para acabar es qué ocurre cuando el diodo no conduce. Cuando el diodo no conduce, la I a K es 0. Por tanto, la corriente por la resistencia es 0. Y por tanto, mi tensión V sub R va a ser 0. Y con ello completo la gráfica dándome aquí todo eso de ahí de 0. Vale. Pues ya hemos avanzado. Hemos llegado al rectificador de media onda y hemos llegado a eso. Si ahora me preguntara por la I a K, exactamente igual que antes. Yo conozco la diferencia de tensión en Born de RL. Por tanto, por la ley de Ohm conozco la corriente que atraviesa RL y por tanto conozco la I a K. Y sería esto de aquí. Donde el máximo estaría esta vez igual que antes, en V de pico menos V gamma, todo ello partido entre RL. ¿Cuánto valdría en este caso la V a K? Bueno, pues si me pregunto ahora por la V a K, me voy al circuito original, esta vez con la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, y lo que me encuentro es que la V sub E es igual a la V a K más la VRL, y por tanto la V a K es igual a VE menos VRL, exactamente igual que antes, mismo colores, V sub E en negro, VRL en negro, y gráficamente tengo que restar las dos. Pues nada, me cojo, fijaros, cuando está en conducción, no había dicho antes que la negra y esa roja eran iguales, pero descendí de su V gamma. Bueno, pues la diferencia de las dos me va a dar exactamente V gamma. Luego, cuando estamos en conducción, la diferencia de V gamma. ¿Esto es lógico? Obvio. Cuando el diodo está en conducción, la diferencia de tensión en borra del diodo es V gamma. Y en el resto, bueno, pues lo resto gráficamente también. Tengo que coger todo este trozo de aquí, que es la negra, y le tengo que restar la VRL, que es esta de aquí. ¿Qué me sale entonces? Pues me sale esto.
azul y repito. ¿De acuerdo? Bueno, pues con todo esto de aquí lo que tenemos es las gráficas que corresponden con el circuito que hemos visto en clase del rectificador de media onda. Eso aquí se llama rectificador de media onda porque, bueno, pues de la onda completa únicamente me coge la mitad. Vale, en general lo recuerdo. ¿Qué hacer con un circuito con diodos? Bueno, pues lo que hago es establezco hipótesis sobre la conducción del diodo. Y puedo plantear que el diodo está en on o puedo plantear que el diodo está en off. Si digo que el diodo está en on, lo que hago es que en primer lugar sustituyo el diodo por su modelo, y cojo todo este modelo de aquí y en mi circuito lo sustituyo por ese modelo. En tercer lugar calculo la IAK y en cuarto lugar obligo a que la IAK sea mayor que 0 y de ello despejo en la ecuación la variable de la que depende la conducción del diodo. ¿De acuerdo? Que sería en este caso V sub E si tuviera una tensión V sub E. Podría alternativamente, no hace falta, no tengo que hacer las dos, o una o la otra. Alternativamente podría plantear la hipótesis de que el diodo está en off. En tal caso lo que hago es sustituyo el diodo por su modelo. El diodo en off no conduce, luego por tanto se comporta como un circuito abierto. Dejo el diodo fantasma y lo que tengo que hacer ahora es calcular la VAK, esa tensión VAK en borne del diodo. Y debo imponer que la VAK debe ser menor que el V gamma y de ello despejo de la ecuación la variable de la que depende de la conducción del diodo. ¿Ok? Vale. Si, paréntesis porque me puede hacer falta en algún otro lugar. Si en algún momento dado quisiera imponer que el diodo esté justo trabajando entre el modo de conducción y el de la conducción, o sea, que digamos que esté preparado para la conducción, pero solamente un solo electrón lo atraviese, lo que debo imponer es que se cumplan las dos condiciones. Esto es, que la IAK sea igual a 0 y que la VAK que caiga en el diodo sea la V gamma. Con estas dos condiciones impuestas, podría calcular la tensión de entrada V sub E que debo tener para que el diodo esté justo en el momento en el que empiece a conducir. Vale, bueno, con esto de aquí vimos también diodos. He vuelto de nuevo al diodo ideal, atención. Vale, he vuelto de nuevo a plantear un diodo ideal. Y con eso podríamos hacer circuitos como el detector de cresta que planteaba el otro día en clase. Con esto de aquí quizás voy a ir un poquito más ágil porque la explicación está vista en clase. Pero en este circuito lo que hacía era plantear una forma de onda tan caprichosa como esta para explicar este circuito. Era igual, diodo ideal, pero esta vez teníamos un condensador con una tensión diferencia, teníamos un condensador como carga. Entonces lo que estudiábamos era lo que era la evolución de la tensión del condensador. Para ello me planteaba una tabla donde íbamos a ir cambiando el valor de la V sub E. Me iba a preguntar por cómo está el diodo, si está en conducción, si está en on o en off, y me iba a preguntar por cuánto vale la tensión en borne del condensador. Vale. Si arranco desde cero, bueno, pues mi tensión de entrada es cero, mi tensión en el condensador inicialmente vamos a suponer que está descargado, sería un dato que me darían en el problema que estoy planteando. Y en este caso no me pregunto ni siquiera cuánto vale o en qué modo está el diodo. Si pasado un pequeño diferencial de tiempo, la tensión de entrada pasa a valer, por ejemplo, 0,1 voltio, esa tensión la tendría que en la entrada. Y fijaros que en este momento yo tengo mi circuito, que es este de aquí, donde tengo en el ánodo del diodo 0,1 voltio, en el cátodo del diodo tengo 0 voltios y por tanto tengo más tensión en el ánodo del diodo que en el cátodo y por tanto mi diodo estaría listo para conducir. Si es un diodo ideal se pasaría a comportar como un cortocircuito y por tanto la tensión de entrada haría que la tensión de salida del condensador se igualara a la de entrada al ser un cortocircuito. La tensión de V sub E sería 0,1 y mi tensión del condensador pasaría de ser 0 voltios, el diodo se pondría en conducción y pasaría a valer 0,1 voltio. Bien, superado este primer instante de tiempo, si me voy al siguiente instante de tiempo, a un punto como este, donde la tensión de entrada podría haber subido, pongamos, a 0,2 voltios, me encontraría con una situación parecida a la de antes. Mi tensión ahora aquí tengo 0,2 voltios. En borne del condensador 0,1 voltio. Tengo más tensión en el ánodo que en el cátodo. Luego, por tanto, mi diodo se pondría en conducción, actuaría como el cortocircuito y el condensador se cargaría a 0,2 voltios. Bien, este mismo razonamiento lo podría hacer sucesivamente y estaría viendo que el condensador va siguiendo la tensión que tengo en la entrada. Cuando llegara a una tensión cumbre, casi la tensión cumbre de 4,9 voltios, fijaros que aquí he marcado que la tensión cumbre en ese primer ciclo es de 5 voltios. Si yo llego a esos 5 voltios, pues efectivamente, igual que antes, mi diodo se podría conducir y la tensión de salida del condensador se me igualaría a esos 5 voltios. En el siguiente instante de tiempo la cosa cambia. Cuando yo sigo avanzando y parto de esos 5 voltios, cuando ahora empiece a bajar, la tensión de entrada que pasa a 4,9 voltios aquí es tal que hace que yo tenga más tensión en el cátodo del diodo que en el ánodo de ese diodo y por tanto en mi diodo, ese diodo que tengo aquí, pasa a estar polarizado en inverso.
Por tanto, el diodo se me queda en off, no conduce. Y por tanto, si no conduce, imaginaros que yo cojo este circuito y borro el diodo. Esto me cojo una goma de borrar y la borro. Se me queda el condensador suelto, sin ningún sitio por donde descargar su tensión, sin ningún sitio por donde drenar esa corriente del condensador. Y por tanto, mi tensión, el condensador, seguiría siendo la misma. Mi condensador se quedaría cargado a esos 5 voltios. Cuando yo siga bajando a 4,8 voltios, nuevamente el diodo estará en off y el condensador volverá a mantenerme esa tensión de 5 voltios en bornes. Y así sucesivamente. De momento nunca más volverá a subir la tensión, salvo que la tensión VSV de entrada vuelva a ser superior a ella. Esto en la gráfica se me convierte en una línea horizontal que me surge en ella. Cuando nuevamente vuelva a colisionar cuando la senoidal de entrada, la VSV de entrada, supere esa tensión de 5 voltios, nuevamente volverá a seguir el condensador a tensión de VSV de entrada. Cuando la tensión de entrada vuelva de nuevo a descender, a tener una bajada, el condensador mantendrá su tensión esta vez al valor que se haya cargado y así hasta el final. Yo creo que más o menos queda claro, ¿verdad que sí? Es importante destacaros que cuando mi tensión de entrada se queda en la parte horizontal, mi tensión de condensador se queda en la parte horizontal, es porque el condensador no tiene ninguna vía por la cual descargarse. ¿Vale? Si me preguntara ahora por la corriente ánodo-cátodo del condensador, esta demostración es un poquito más compleja, pero sí que sé, o vais a creer que sí, bueno, no hay que creerse nada porque lo tengo claro, porque vais a ver que es muy fácil. Sabemos cuándo el diodo está conduciendo, lo hemos visto en las tablas. El diodo está conduciendo en estos segmentos en los cuales el valor de la tensión del condensador se va actualizando con la tensión de entrada y dándome esas subidas. Esos momentos son los de conducción. En el resto de momentos el diodo no conduce y su corriente por él sería cero. Bien, pues se puede demostrar, y es bastante laborioso, que la corriente que pasa por el condensador tiene la forma que os dibujo aquí ahora en la pizarra, en la transparencia. Sería esto de aquí. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué ocurriría a este circuito si yo ahora le coloco una resistencia en paralelo, como la que he puesto aquí, en paralelo con ese condensador? Bueno, pues básicamente las curvas serían la misma. Lo único es que ahora el condensador, en esa parte horizontal en el cual no se podía descargar, ahora sí que tiene una vía de descarga a través de esa resistencia. Y lo que ocurre es que mi tensión en el condensador subiría exactamente igual que antes, como estábamos viendo en pantalla. Pero ahora, en vez de ser horizontal, si yo quitara toda esta parte del circuito y me olvidara de la carga del condensador, bueno, pues el condensador a partir de este punto, si ya no volviera a ver ninguna senoidal, se descargaría siguiendo una senoidal de una exponencial de esta manera, tendiendo su tensión a cero, porque se descargaría completamente a través de esa resistencia. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no tengo que olvidar que el condensador está continuamente conectado a ese circuito anterior y cuando llegue el siguiente trozo de senoidal, llegará hasta aquí. Llegado a ese punto de senoidal, volverá de nuevo a coger la subida, me hará esto. El momento en el que llega a otra parte horizontal, nuevamente intentará descargarse exponencialmente, hará esto. Y en el siguiente volverá de nuevo a cargarse haciendo esto. Y así hasta el final de la simulación que estamos viendo en pantalla. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es básicamente los circuitos que podemos hacer con un circuito de un solo diodo. Si yo me cojo el circuito de antes, en el que yo tenía una resistencia y un diodo y una fuente de alimentación y me daba la curva que había marcado en rojo, si yo a ese circuito le añado un condensador en paralelo, lo que he conseguido hacer es el mismo circuito que le he llamado antes de detector de cresta, pero ahora es el rectificador de media onda con un condensador en paralelo. Perdón, y la tensión de salida me saldría como la que tengo dibujada aquí en azul. ¿De acuerdo? Claro, eso visto así quizás no le dé mucha importancia, pero fijaros que nos vamos aproximando a resolver nuestro problema. Nuestro problema era tener la tensión de la red eléctrica y obtener una tensión lo más continua posible. Bueno, pues nos estamos aproximando a ello. Si mi tensión de entrada es una senoidal, como la que os dibujo en azul, digo en negro, fijaros que he cogido la misma onda, pero la he juntado con senoidales muy próximas. Si yo ahora a este circuito le pongo un diodo y le pongo una resistencia, voy a obtener solamente con la R esa tensión en rojo. Y eso lo veréis en el laboratorio. Pero si ahora le pongo un condensador en paralelo, lo que voy a tener en la salida va a ser esto de aquí.
Y fijaros cómo me voy aproximando a lo que yo quiero obtener, que es una tensión continua a la salida de mi circuito. Yo quiero llegar a tener una tensión lo más plana posible para cargar mi teléfono móvil. Bueno, pues he partido de la senoidal en negro, que tenía un valor medio igual a 0, la he conseguido rectificar y me ha dado la onda en rojo. Tengo un valor medio distinto de 0, pero mucho revoloteo de la tensión, digámoslo así, alrededor de ese valor medio, y finalmente con el condensador he conseguido hacer que esas oscilaciones, ese revoloteo en torno a ese valor medio, sea menor. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. A ese revoloteo en torno a ese valor medio le vamos a llamar posteriormente tensión de rizado. Bien, vamos a ver ahora un circuito un poco más complejo, que es este de aquí, en el cual yo lo que tengo es lo que llamamos puente rectificador, o un rectificador de onda completa en puente o de doble onda. Bien, el circuito es un poquito complejo de interpretar. Tiene 4 diodos, fijaros, puestos en esta configuración. Tiene aquí la resistencia RL y tenemos la tensión V sub E. Vale, para estudiar este circuito vamos a imaginar que tengo la misma tensión de entrada, una senoidal, entre 0 y una tensión de V sub PK, y que vamos a aplicarla vamos a imaginar de momento que tenemos diodos ideales, ¿vale? Si estudio nada más que el primer semiciclo, fijaros que lo que tengo durante ese primer semiciclo es una tensión positiva en este punto respecto del punto de abajo. Por tanto, si yo fuera un electrón, yo estaría puesto en esta posición y querría circular desde el punto positivo de la fuente hasta el negativo, por el camino que se me ofrezca. Y en este caso es todo este circuito un poco más complejo. Vale, si vosotros ponéis en la piel del electrón y vais circulando por ese cable, llegáis hasta este nudo. Cuando llegáis hasta este nudo, os encontráis con dos caminos posibles, el de la izquierda y el de la derecha. El de la izquierda no puedo cogerlo porque tengo un diodo inverso, con lo cual tengo que tirarme hacia la derecha. Llegaría hasta ahí. Llegado a este punto, tengo dos caminos: o bien atravesar la resistencia, o bien seguir el camino de la resistencia, o bien tirar para acá, y por aquí ya sabemos ya que es imposible porque tengo el diodo inverso. Bueno, pues entonces lo que hacemos es que recorremos la resistencia en ese sentido. Fijaros una cosa, hemos recorrido la resistencia en el sentido de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Eso va a querer decir que al ir en sentido de arriba y abajo, la diferencia de tensión en VRL va a ser positiva. Cuando llego a este nudo, aquí el alumno sufre una duda, o tiene una duda, porque no sabe si tiramos hacia arriba o si tiramos hacia abajo. Bien, os voy a decir los dos motivos por los cuales no podemos ir hacia arriba. En primer lugar, porque si fuéramos hacia arriba tendríamos un circuito, el electrón ha venido de aquí, ha circulado en ese sentido, ha venido por aquí, ha venido por aquí, por aquí, y volveríamos de nuevo al punto de origen. Con lo cual ocurriría que tendríamos un circuito por el cual ha circulado el electrón sin tener ninguna fuerza contra electromotriz que me proporcionara ese movimiento. Y en segundo lugar, en este punto, no se cumpliría la primera ley de Kirchhoff, porque tendría una corriente que entra de un electrón, me sale una corriente que entra de un electrón, otra que me llega de otro electrón, y me saldría nada más que uno, lo cual no podría ser. La única solución es que tire hacia abajo. El electrón circularía por aquí y finalmente llegaría hasta aquí. Con esto hemos resuelto el circuito completo y sabemos cuál va a ser el sentido de la corriente que va a tener cuando la corriente pase en el primer semiciclo. Vale. Si os fijáis, ha estado conduciendo ese diodo y este diodo aquí. Eso quiere decir que si yo vuelvo a copiar el circuito y lo pongo aquí abajo, este diodo se ha comportado como un cortocircuito, este como un cortocircuito, y este de aquí como un circuito abierto, y este como un circuito abierto. O sea, lo que yo he tenido es esto de aquí. Esto, fijaros que me da una forma gráfica de ver claramente que mi resistencia ha estado conectada directamente a la fuente de alimentación durante ese primer semiciclo, con el más conectado con el más y el menos conectado con el menos de la fuente. Luego la tensión V sub RL en ese primer semiciclo es la misma que la tensión V sub E, y por tanto mi tensión V sub RL de salida va a ser la misma en ese primer semiciclo. Vale. Hemos llegado a este punto, esto que ya lo hemos visto, voy avanzando, hemos llegado hasta aquí, VAK, vale, si os dejo como ejercicio que calculéis la tensión VAK de los diodos en este caso. La tensión VAK del diodo sería la diferencia de tensión entre este punto y este punto. Os dejo como ejercicio, pensadlo. Vale, vamos a repetir ahora el mismo ejercicio, pero esta vez con diodos con V sub gamma. Si vuelvo a hablar de ese mismo circuito, pero ahora con los diodos V sub gamma, lo que debo tener en cuenta es que para que los diodos conduzcan necesito que superen, cuidado, no una tensión V sub gamma, sino porque la corriente va a pasar por dos diodos, necesito tener en V sub E dos veces la tensión V sub gamma para que empiecen a conducir. ¿Ok? Por tanto, mi solución sería esta.
el mismo razonamiento que hemos hecho cuando tenía un solo diodo, pero ahora necesito superar 2 veces la tensión 9 subgamma. Os repito, para que los diodos se empiecen a conducir, para que se pueda establecer la conducción de corriente a través de esta línea, de esta malla, necesito superar 2 veces la tensión 9 subgamma, y por tanto el diodo solamente podrá conducir, los diodos podrán conducir nada más que cuando supere esa tensión 9 subgamma. ¿De acuerdo? Razonadlo, la tensión de salida sería esta de aquí. Si yo a este circuito le añado un condensador en paralelo, igual que hemos hecho antes, bueno, pues nuevamente lo que voy a tener va a ser esa tensión de salida, como si fuera el detector de cresta. Vale. Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos claro. ¿Qué me queda ahora? Me queda por... ya sé que cuando cojo una tensión VSV de entrada y le pongo un rectificador de ese tipo, un rectificador de doble onda en puente, le coloco una resistencia RL que sustituye mi teléfono móvil y le coloco luego un condensador C, lo que tengo en la salida es esa tensión. Claro, hemos ido avanzando y hemos ido avanzando muy bien. Yo tenía mi tensión de entrada, que es la negra. De esa tensión negra de entrada he conseguido, solamente si le pongo la resistencia, obtendría la tensión en rojo, que sería esta. Le he conseguido hacer que esa tensión en rojo tenga un nivel de continuo distinto de 0. Pero bueno, revolotea en torno a su valor medio. Y si ahora le cojo y le coloco un condensador en paralelo, lo que tengo es una tensión en azul, que es una tensión, entre comillas, mucho más continua que la de antes, porque tengo un valor medio, fijaros que más alto que el de antes, y encima el revoloteo, o la parte alterna, si queréis, la parte alterna en torno a ese valor medio es mucho más pequeño que el que tenía cuando tenía la tensión en rojo, que tenía todo esto de aquí. Vale. Pero a mí me interesaría ahora saber calcular cuánto vale precisamente ese rizado, esa diferencia de tensión, y me va a dar en función, lógicamente, de la tensión de pico, me va a dar en función de el valor de la resistencia, me va a dar en función del condensador, etcétera. Vamos a ello. Este cálculo es relativamente sencillo y lo que hace es un cálculo bastante aproximado. Fijaros, entre ese instante de aquí y este de aquí, lo que yo tengo es un semiperiodo, digamos. El periodo completo sería todo esto de aquí, ¿vale? Y entre este instante de aquí y ese instante tengo la mitad del periodo de la onda. Lo que vamos a hacer va a ser aproximar y decir que el condensador no se descarga exponencialmente, ¿vale? Esa descarga no es exponencial, sino que es una línea recta que parte desde el máximo de la senoidal y cae linealmente. Cuidado, no hasta aquí, que me complicaría el cálculo, porque tendría que hacer colisionar esa línea recta con esas senoidal, sino que me llega hasta la vertical, hasta la mitad del periodo. Esa es la primera aproximación. Y bien, lo que hace es que, llegado a este punto, la tensión sube y luego vuelve de nuevo a bajar, haciendo que el rizado, en vez de ser la curva azul de antes, sea esta. Vale, fijaros que... bueno, decís, ¿y esto tan aproximado? Pues sí, en la electrónica trabajamos habitualmente así, siempre que vemos que nuestro cálculo es relativamente aproximado. Pensad luego que el valor de la resistencia RL no va a ser exactamente los 7,2 ohmios, sino que voy a tener una cierta tolerancia, y luego mi cálculo depende de la conversación que esté manteniendo, puede ser mayor o menor, y el valor de mi condensador, cuando lo monte, tendrá una cierta tolerancia. Luego eso no me... luego el hecho de ser ligeramente impreciso no me perjudica mucho. Y luego, por otra parte, ya ha desaparecido el azul, pero el cálculo que voy a hacer va a ser conservativo. Esto es, mis cálculos me van a dar un rizado mayor del que realmente voy a tener, lo cual quiere decir que cuando yo tenga que hacer un cálculo de, por ejemplo, un rizado de 1 voltio, calcularé el valor del condensador y de la resistencia, o el valor del condensador que debo tener para tener un rizado de 1 voltio, pero a la hora de montarlo, el rizado que me va a dar va a ser menor de 1 voltio, con lo cual va a ser beneficioso para mí. Bien, en este cálculo aproximado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijaros, vamos a llamarle a esa tensión, que antes llamábamos la tensión de pico V sub PK, vamos a llamarle ahora V sub PK', porque es la V sub PK menos ese 2V gamma, ¿de acuerdo? Vale. A esa diferencia de tensión entre la máxima y la mínima de esa onda verde que yo quiero calcular, vamos a llamarle VR, tensión de rizado. Vale. Al valor medio entre las dos, vamos a llamarle, es el valor medio de mi tensión en continua en la carga. Sería, si tengo la onda triangular, esta que me está entrando en la carga, en mi tensión VRL, en esa VRL, es el valor medio de esa tensión. La puedo calcular, la puedo expresar como la tensión de pico, fijaros, ¿de acuerdo? Esa tensión V sub PK' menos la mitad de la tensión de rizado, ¿de acuerdo? La puedo expresar. Esta ecuación me va a hacer falta luego enseguida. Bueno, y por otra parte, esa diferencia, ese tiempo entre un máximo y el siguiente máximo es la mitad del periodo. ¿Cuánto vale t? Bueno, pues si mi tensión de entrada es una senoidal de 50 Hz,
pues la frecuencia son 50 Hz, la inversa de 50 Hz son 20 milisegundos y por tanto ese tiempo T medios van a ser en este caso 10 milisegundos, ¿de acuerdo? Bueno, en cualquier caso me va a seguir la T, que son 20 milisegundos, ¿vale? Si ahora considero que la tensión disminuye linealmente con el tiempo del condensador, si en ese condensador la tensión disminuyera linealmente con el tiempo y no de forma exponencial, esto me lo hace mucho más fácil el cálculo, porque fijaros que la corriente del condensador es igual a C por diferencial U sub C diferencial de T. Si despejo diferencial de U sub C diferencial de T, me queda que esto es I sub C partido entre C. ¿Y cuánto vale la pendiente en mi gráfica, esa pendiente del condensador en mi gráfica? Bueno, pues, ¿cuánto ha descendido la tensión del condensador en un semiciclo? Bueno, pues VR. ¿Qué tiempo ha tardado en hacer ese descenso? T medios. Bueno, pues esto, esa pendiente V sub C partido en diferencial de T es V sub R partido entre T medios. Bien, pues de esta expresión va a salir todo, ¿de acuerdo? La corriente del condensador, ¿cuál cojo? Bueno, pues si yo estoy diciendo que tengo una tensión en la carga en esta red de aquí, si estoy diciendo que tengo una tensión media de C de un cierto valor, bueno, pues la corriente que va a pasar por el condensador cuando este condensador se descarga a través de la resistencia, pues será el valor de esa VRL partido entre el valor de la resistencia, o sea, esa I sub C, vamos a decir que es la corriente media, y vamos a decir que es V de C partido entre RL, y el resto es C, ¿ok? De aquí me queda una ecuación que voy a marcaros el principio y el final, es esto de aquí, ¿de acuerdo? No, esta no, perdón. Ese es un término de la expresión, ¿vale? Y este es el otro término de la expresión. De aquí, si cogéis y despejáis la V sub R, os sale esta otra expresión. Fijaros que cogeros un lápiz y un papel y hacerlo y veréis cómo sale eso. La T la he cambiado y en vez de hablar de T, hablo de la inversa de T, una partida entre T igual a F, ¿de acuerdo? Y me queda esta expresión. Vale. Si ahora de esta expresión me cojo y la sustituyo esta VR en esta expresión de aquí arriba, si la sustituyo, me queda que la tensión en la carga, la tensión de C media en la carga, me va a quedar de esta otra expresión. Insisto, os cogéis esta expresión, ¿de acuerdo? Sustituís en ella la V sub R que tengo aquí, despejáis la V de C y os queda que la V de C es esto de aquí. ¿Okay? O sea, que si yo tengo un circuito como el de la figura, donde la V sub pk' es la tensión de pico de la senoidal menos 2 V gamma, ya sé cuánto es la tensión media que voy a tener en bornes de mi condensador o en bornes de mi resistencia RL. Y si quiero realizar el rizo y calcular el rizado, me cojo esta VDC, la sustituyo aquí y obtengo cuánto vale mi tensión de rizado, que es esta otra expresión. Esta ecuación es fundamental, porque con ella yo puedo calcular y puedo exigir que mi tensión de rizado tenga un cierto valor u otro valor a partir del valor que le ponga yo de frecuencia, condensador y resistencia RL. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahí no quedaba la cosa, porque tenemos que hacer un alto y pasar ahora a ver lo que es el diodo Zener, que va a ser mi estabilizador de la fuente de alimentación. Si volviera de nuevo a la primera transparencia, me encontraría con que cuando se hablaba de la fuente de alimentación tenía una tensión V sub B de entrada, luego tenía una caja que era un transformador, luego encontraba un rectificador, hemos visto el rectificador, y luego el siguiente bloque era el filtro. Bien, y luego del filtro, que lo hemos visto ya, que es el condensador, nos encontrábamos con un estabilizador de tensión. Estabilizador de tensiones podríamos dibujar cientos y si viéramos transistores miles de esquemas distintos de estabilizadores de tensiones. Pero el más sencillo de ellos, y es que el que vamos a trabajar en la práctica, es lo que llamamos diodo Zener. ¿Qué es un diodo Zener? Bueno, vamos a recordar de nuevo cómo era la curva característica de un diodo. En un diodo normal, yo lo que tengo es una curva característica de esta forma. En esta parte de aquí el diodo estaba en conducción, en esta parte de aquí el diodo estaba en no conducción, aquí estaba polarizado en directo, aquí decíamos que estaba polarizado en inverso, y cuando hablamos de la polarización en directo, yo decía que bueno, pues lo podíamos modelizar de esta manera. Yo tenía a partir de una cierta corriente, yo tenía una línea recta, ¿vale? Y lo modelizábamos como una resistencia, ese segmento de valor RD, que era la resistencia dinámica, y esa esquina de ahí abajo le llamábamos V gamma, ¿de acuerdo? Bueno, pues un diodo en directo era básicamente una batería de valor V gamma y luego bueno, pues una resistencia de valor RD. En la tensión inversa, cuando yo la polarizaba en inverso un diodo, ya os hablé en su momento que tenía una tensión a partir de la cual se producía un efecto avalancha en el diodo,
que hacía que súbitamente el diodo se pusiera a conducir en inverso, en sentido cátodo-ánodo, y esto producía la destrucción del diodo. En un diodo normal se llama esa tensión de avalancha, y esa tensión destructiva está en torno habitualmente entre los 100 voltios y los 1000 voltios. Esos son un rango de tensiones más normales. Vale, en un diodo normal el símbolo era este, y el modelo en conducción era este. Esto aquí era lo que yo llamaba el diodo ideal, ¿os acordáis? Vale. Bien, bueno, pues un diodo Zener es un diodo exactamente igual del que os acabo de contar, con la particularidad de que cuando llegamos a esta zona de aquí, ocurre un efecto distinto al de avalancha, que ocurre antes de que se destruya el diodo. En realidad un diodo Zener tiene los dos, tiene también un efecto avalancha, pero el efecto avalancha está después y nunca llegamos a él, simplemente nos quedamos aquí en la zona de conducción. Y aquí resulta que el diodo Zener sí que puede conducir sin que sea destructivo su efecto. Esto es la primera vez que se ve, causa un pequeño shock al alumno, porque hasta ahora se entendía que el diodo podía conducir en directo, pero que en inverso no podía conducir. Bueno, pues un diodo Zener es un diodo que también conduce en inverso, y que en sus bornes queda una diferencia de tensión que es esa V de conducción. Cuando estamos en esta zona, en un diodo Zener, bueno, pues también, del mismo modo que lo hacíamos en directo, también tenemos una pendiente ahí que llamamos resistencia dinámica del Zener, y tenemos ahí una tensión de codo, que es la que vamos a llamar V de Zener asterisco. Esta nomenclatura del asterisco no la encontráis en ningún libro, la suelo emplear yo, y en algún ejercicio por ahí lo podéis encontrar. ¿De acuerdo? Esta V Zener asterisco sería el equivalente, fijaros, a la V gamma de conducción del diodo en directo, pero esta vez en inverso. Bueno, en el diodo Zener, entonces, el símbolo es este de aquí. Fijaros que es idéntico al del diodo normal, lo único es que le hemos dibujado aquí unas banderitas, unas líneas que indican que es un diodo Zener. Y este diodo, pensadlo de esta manera, va a poder conducir en directo, cayendo en enero una tensión V gamma de 0,7 voltios, exactamente igual, pero también, si le pongo tensión adecuada, va a poder circular corriente en sentido contrario con una tensión V de Zener entre 2 y 270 voltios, conforme sea la característica de ese diodo. Bien, eso lo representamos de esta manera. Fijaros que en ocasiones, cuando yo voy a trabajar con un diodo Zener, si trabajo con un diodo normal, la corriente irá en sentido ánodo-cátodo, hablo de una IAK, pero cuando en un circuito electrónico yo pongo un diodo Zener, es porque en algún momento, y por lo general en todo instante de tiempo, va a funcionar como un diodo Zener. Y la corriente, porque si no pondría un diodo normal, o sea, si yo pongo en un circuito un diodo Zener, y ese diodo Zener nunca está trabajando en su zona Zener, o sea, circulando corriente en sentido cátodo-ánodo, para eso le pongo un diodo normal. ¿De acuerdo? Bien, cuando lo hago trabajar con diodo Zener, la nomenclatura que suelo emplear no es IAK, ni VAK, sino una I de Zener que va en sentido contrario, que sería igual a la menos la IAK, y luego la tensión de Zener la pongo del revés, la tensión en borda del diodo la marco como la tensión más menos V de Zener, que sería igual a la tensión VAK, pero cambiada de signo. Esto en el gráfico lo represento de esta manera, y es que pongo aquí abajo la I de Zener y aquí le pongo la V de Zener. ¿Cuál sería el circuito equivalente completo de un diodo Zener? Bueno, pues el que tenéis aquí abajo. Si yo tuviera un diodo Zener como el que tenéis aquí arriba, su equivalente electrónico sería, o eléctrico, sería este de aquí abajo. Cuando yo tengo dos ramas, en este caso, cuando la corriente intenta ir en sentido, fijaros, si la corriente intenta ir en sentido ánodo-cátodo, va a circular por la rama de arriba, comportándose como un diodo normal, ¿de acuerdo? Donde va a encontrarse con una V gamma, una resistencia dinámica y un diodo en teoría ideal. Y si la corriente quisiera ir en sentido cátodo-ánodo, vendría por la rama de abajo, me produciría una diferencia de tensión, necesitaría una diferencia de tensión V de Zener supraasterisco para poder conducir, y pasaría a través de una resistencia R de Zener. Bien, pues eso es un diodo Zener. Otra cosa interesante, y es la siguiente: cuando yo tengo un diodo Zener y lo suelo hacer trabajar como diodo Zener, la mayoría de las aplicaciones suele ser porque a mí me interesa que este diodo se comporte como una batería de tensión V de Zener asterisco o próxima a ese valor. Así que si yo cojo un diodo Zener y, por ejemplo, lo hago trabajar en este punto de funcionamiento, va a ocurrir dos cosas. Primera, que la tensión que voy a tener en bornes no va a llegar a ser V de Zener supraasterisco, y que además
cualquier pequeña variación de su corriente cátodo-ánodo me va a producir una gran diferencia de tensión en bornes cátodo-ánodo. A mí eso no me interesa. Cuando yo quiero trabajar con diodo Zener, por lo general lo llevo a trabajar aquí arriba o aquí abajo, si lo mido en sentido correcto. Y las variaciones que pueda tener de corriente a través de él me van a producir muy poca diferencia de tensión y además va a estar en torno al valor de V en el asterisco. Así que cuando yo trabajo con un diodo concreto, yo me voy a una tienda y compro un diodo concreto, Zener, suele ser un dato característico de él qué valor de corriente en sentido cátodo-ánodo debo hacer circular para que se me garantice que su diferencia de tensión en bornes va a variar muy poco. Esto es, que he superado el codo del diodo del diodo Zener. Y esa corriente le llamamos I de Z mínima. ¿De acuerdo? Vale. En general, ¿cómo trabajo entonces cuando yo tengo un diodo Zener? Bueno, cuando yo tengo diodo Zener, bueno, pues exactamente igual que antes. 1. Establezco hipótesis sobre la conducción de ese diodo. ¿Y podéis decir on y off? No. Ahora se complica un poquito más. Tengo 3 hipótesis posibles. Una, que el diodo esté trabajando como diodo normal, en conducción como diodo normal. 2, que el diodo no esté conduciendo. Y 3, que el diodo esté funcionando como diodo Zener. Fijaros que las condiciones a aplicar son muy lógicas. Por una parte, si estamos aquí como diodo normal, la I acá va a ser mayor que 0. Por otra parte, si mi diodo no está conduciendo ni como diodo normal ni como diodo Zener, entonces la tensión ánodo-cátodo va a estar comprendida entre la V gamma y la menos V de Zener. Y por último, si estamos trabajando como diodo Zener, la corriente ánodo-cátodo va a ser negativa. O si queréis, la I de Zener va a ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso lo resumimos aquí de la siguiente manera. Puede ser que el diodo esté en on, entonces sustituimos el diodo por su modelo. ¿De acuerdo? Sería este de aquí. Calculamos la I acá y ahora obligamos a que la I acá sea mayor que 0. Y despejando de la inecuación la variable de que depende de la condición del diodo, por lo general V sub E. También podemos decir que el diodo esté en off, sería la segunda hipótesis que podemos establecer. Calculamos la V acá y luego obligamos a esta condición de aquí. Esto es lo que decía antes, que tensión ánodo-cátodo esté comprendida dentro de esas dos variables. Y por último, podríamos decir que el diodo Zener está en on y trabajando como Zener. Él sustituye al diodo por su modelo, que sería este de aquí, ánodo-cátodo, está bien dibujado. Sí, porque circulamos de sentido cátodo-ánodo, fijaros, ¿vale? Y caería una corriente, una tensión V de Zener en asterisco. Calculamos la I de Zener y obligamos a que la I de Zener sea mayor que 0, despejando de la inecuación la variable de la que depende de la conducción del diodo. Bueno, pues ahí es lo que tenemos y con esto vamos a cerrar ya el tema de la práctica y creo que todo lo que es el vídeo este. Hemos llegado al circuito de antes. En este circuito teníamos una fuente de tensión, teníamos el rectificador de doble onda que ya he explicado, teníamos la resistencia RL que sustituye a mi móvil y teníamos un condensador. Bueno, hayamos llegado entonces a que mi tensión que yo voy a tener no es la negra, que sería la tensión V de entrada, tampoco va a ser la roja, que sería la que tendría solamente si tuviera la resistencia y el puente de diodos, no tendría condensador. Y sería entonces la tensión en azul, que es la que tendría en bornes de la carga RL en ese sentido con el condensador puesto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a centrar ideas y vamos a poner números. Imaginemos que mi tensión mínima que tengo en el azul son 7 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, bueno, perdón, hago un paréntesis porque eso ya lo he observado cuando me preparaba la charla para este vídeo, pero aquí estoy hablando de tensiones VRL, V sub 0, pero no tengo ninguna referencia de tensión. Bueno, sí, perdón, V sub 0 vale, yo VRL esto, olvidaros, nada, el paréntesis olvidaros, sigo. Que tengo aquí una tensión mínima de 7 voltios, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la diferencia de tensión entre este punto y este punto, como mínimo, va a ser 7 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, la tensión de 5 voltios estaría aquí. Imaginaos que yo dispongo y tengo en mi mano una tensión, un diodo Zener que tiene 5 voltios. Si yo tengo entre este punto y este punto, en VRL, tengo siempre una tensión que como poco son 7 voltios, si pongo ahí un diodo Zener, ese diodo Zener está listo para conducir, porque la tensión en el cátodo va a ser mayor que la del ánodo y mayor de esos 5 voltios de tensión de supraasterisco. ¿Okay? Bien, si yo me voy al laboratorio y monto esto, me lo cargo.
¿Por qué? Pues porque aquí intenta ser una diferencia de tensión de 7 voltios, aquí intentamos obligar que como máximo sean 5 voltios y la corriente que pasaría sería complicadísima. Digo, sería altísima. Bueno, para evitarlo, no sé si os fijáis aquí que hay aquí un remiendo, eso es porque lo que voy a colocar aquí es una resistencia. Esa resistencia me va a limitar la corriente que va a circular de estos 7 voltios que yo iba a tener a un valor inferior. La diferencia de tensión V sub 0 que tengo aquí ahora es la azul que tengo marcada. ¿Lo veis? Entre este punto y este punto no ha habido ningún cambio y sigo teniendo esa tensión V sub 0 marcada en azul. Pero ahora la tensión que voy a tener en VRL en la carga va a ser la tensión de Zener, que van a ser 5 voltios. Y no sé si os dais cuenta de lo que significa esto. Esto quiere decir que yo antes tenía un circuito, antes de conocer el Zener, tenía un circuito en el cual en bornes de mi resistencia RL tenía la tensión en azul y por tanto la tensión en mi móvil no llegaba a ser de la tensión que fuera, sino que oscilaba en torno, revoloteaba en torno a ese valor. Y ahora lo que he hecho ha sido añadirle un elemento que es simplemente un diodo Zener en bornes de esa carga RL, y ese diodo Zener, simplemente su presencia, me asegura que su tensión en bornes no supere los 5 voltios. Y de este modo aseguramos que ese diodo Zener, que la tensión en la carga va a ser siempre constante y de forma plana igual a 5 voltios. ¿Quién se va a cargar la diferencia de tensión entre el azul y la roja? Bueno, pues precisamente la resistencia RL. La tensión en este punto respecto de masa va a ser la azul. La tensión de este punto respecto de masa va a ser la roja. Y por tanto la diferencia de tensión VR va a ser la diferencia de tensión que va a haber entre el azul y la roja, esa altura de ahí. La resistencia va a absorber esa diferencia de tensión. Bien, eso es lo que os acabo de contar. Si tuviera, ahí tengo la tensión esa, ahí tengo 5 voltios, y si yo ahora quisiera hacer cálculos de los valores de las corrientes, fijaros lo siguiente. ¿Cuál sería el valor de la corriente que circula a través de la resistencia? Bueno, pues muy sencillo, porque ya sé cuál es la tensión que tengo aquí, que es la azul. Ya conozco la tensión de este punto, que son 5 voltios. Y por lo tanto, soy capaz de calcular esa corriente como diferencia de tensión en borde de la resistencia partido entre el valor de la resistencia. Sería eso de V sub 0 menos V de Zener partido entre la resistencia de R. Por otra parte, ¿sería capaz de calcular el valor de la corriente que pasa por RL? ¿Por RL? Claro, porque conozco la tensión de este punto. Entonces, por la ley de Ohm, directamente diría que es la tensión de Zener, la tensión que tuviera el Zener, partido entre el valor de la resistencia de RL. Bueno, pues con esas dos corrientes, esta y esta, fijaros que la diferencia de tensión entre esta y esta, perdón, la diferencia de corriente entre esta corriente y esta corriente, es la que va a pasar por el diodo Zener. Y ese diodo Zener va a actuar como sumidero de corriente. Va a eliminar, a bypassear de la resistencia la corriente pulsátil, que va a ser esta de aquí. V sub 0 menos V de Zener, que es la de la I sub R, menos la corriente que pasa por la carga. ¿De acuerdo? Bien, con ello me puedo preguntar lo siguiente. Bueno, fijaros, en la expresión de arriba, antes de llegar a la de abajo. Yo tengo la I de Zener, que es igual a la tensión que tengo en el diodo de la V0, en el condensador, que es la tensión en azul, menos la tensión en el Zener, que es una constante, menos la tensión en el Zener, que es una constante, a partir del valor de la resistencia de RL y el valor de la resistencia que tengo aquí. Si me pregunto por ¿cuándo voy a tener yo una corriente de Zener mínima? Porque fijaros que esta V de Zener, esta V sub 0 va a ser una tensión pulsátil, va a cambiar con el tiempo, ¿vale? La tensión en el Zener va a ser constante y las resistencias van a ser constantes. Luego mi corriente por el Zener va a ser pulsátil porque lo es V sub 0. ¿Cuándo alcanzaría la mínima corriente posible en el Zener? Bueno, pues la mínima corriente en el Zener la alcanzaré cuando mi V sub 0 sea mínima. Fijaros cómo puse aquí mínima. ¿De acuerdo? Bien, y también tendré una corriente mínima por el Zener si yo a la hora de elegir el valor de la resistencia elijo un valor de resistencia demasiado grande. Si subo la R demasiado, me puedo quedar sin resistencia de Zener. ¿De acuerdo? Sin corriente de Zener, perdón. Vale, pues ello me da al final esta expresión aquí abajo que me dice que la I de Zener mínimo la alcanzaré cuando la V sub 0 sea mínima posible y ello me dará el valor de la R máxima que puedo poner para diseñar esa resistencia. Con todo esto, ¿a qué llego? Bueno, pues que el valor de la puedo sacar de ahí, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a emplear yo para el cálculo